Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Una historia muy conocida por muchos de nosotros. Digo una historia porque esto sí no es una parábola, tampoco es un cuento. Es una historia de la vida real. En el libro de Lucas 16, versículo 19. El rico y Lázaro. Hoy día quiero hablar acerca de tres cosas importantes. Quiero hablar del Hades, del abismo y del lago de fuego. El Hades es el infierno, ¿ya? Infierno, abismo y lago de fuego. Vamos a estudiar esta palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpuras y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, note usted que aquí no aparece la palabra infierno, sino Hades, y en el Hades, que es el infierno, alzó sus ojos estando en tormento. ¿En qué estaba el rico? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me corra los demonios que me atormentan. ¿Así dice? Envía a Lázaro para que me corra los gusanos que me atormentan. No, dice: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Amén. Siéntese, vamos a ganar el tiempo en esta noche. Hermano, esta es una de las doctrinas que Jesucristo enseñó mucho. Jesucristo enseñó estas doctrinas, ¿sabe a quién? Al pueblo. A la gente que no creía, o a la gente que lo seguía y aún no estaba convencida de que Él era el Mesías. Pero si usted analiza la Biblia y comienza a ver las enseñanzas que le daba a sus 12 discípulos, a los que ya eran salvos, a los que él ya sabía que habían aceptado que él era el Mesías, usted no va a encontrar que les hablaba mucho del infierno. Uno se pone a pensar, ¿por qué Jesús a los fariseos, a la gente incrédula, les hablaba y les presentaba el infierno como castigo, y a sus discípulos les presentaba el cielo como recompensa? Qué precioso es nuestro Señor Jesucristo, qué sabio e inteligente. Él es lo máximo en nuestras vidas. Deberíamos aprender de Él. Pero los pastores hoy en día, y me incluye allí, no hemos aprendido de nuestro Maestro. Porque hoy en día se hace lo contrario. Hoy en día a la iglesia se le asusta, se le atormenta con el infierno. Que te vas a ir al infierno, que te vas a ir al infierno, si pecas te vas al infierno, y el infierno, como que si la salvación, al momento que tú pecas la perdiste, y al momento que te reconcilias la recuperas. O sea, estamos en una actitud de toma y dame. Dios está en esa actitud de toma y dame. Toma y dame. No es así, iglesia. Por eso que hoy día les quiero enseñar una doctrina que es muy importante. Quiero hablarles acerca del primero, voy a hablarles del abismo. ¿Por qué les voy a hablar del abismo? Porque los primeros inquilinos y las primeras huéspedes, seres que se rebelaron contra Dios y que pecaron con Dios, los primeros, no fueron Adán y Eva. Cualquiera que me escucha de los religiosos me va a decir: ¿qué está diciendo el pastor? Escuchen esto. Los primeros seres
vivientes, porque tenían vida y tienen vida, que pecaron contra Dios, no fueron Adán y Eva, fue Satanás con la tercera parte de los ángeles. Ellos pecaron allá, en la misma presencia de Dios. Entonces la pregunta es, esos ángeles que pecaron contra Dios y Dios los arrojó del cielo, ¿dónde están? ¿Dónde están esa clase de seres malvados que tuvieron la osadía, el atrevimiento de enfrentarse con el Todopoderoso? ¿Sabe dónde están? La Biblia dice que están en el abismo, en un pozo. Y la Biblia lo dice en el libro de Judas, que han sido guardados para el juicio eterno. Pero la pregunta es, ¿qué es el abismo? Mira, hermano, la palabra abismo, según la traducción bíblica, ¿sabe lo que significa? Océano. Océano, o sea, pozo de agua. Pozo de agua. Dice la Biblia, y lo vamos a ir presentando con textos para poder engranar nuestra enseñanza. Dice la Biblia que cuando aconteció el diluvio, las cataratas del cielo se abrieron, y los abismos. En Judas 5, versículo 5, mira lo que dice en Judas, versículo 5, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. Ahora quiero ver un poco más acerca de Génesis. Mire lo que dice la Biblia, Génesis 7:11. El Señor abrió las compuertas del cielo, las cataratas. ¿Y sabe qué más produjo el diluvio? ¿Sabes qué más inundó la tierra hasta más alto del monte Ararat, que es el cerro o el monte más alto del mundo? El abismo. Miren lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 11. Aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. O sea, el Señor necesitó, para inundar el planeta Tierra, buscar agua de todos lugares. Ahora, la Biblia dice que los demonios han sido guardados en el abismo. A su nombre. En Job 41:32 dice lo siguiente: en pos de sí resplandece su estela hasta parecer cercano al abismo. Esto es interesante porque nos habla mucho acerca de un lugar donde los ángeles malvados que pecaron contra Dios fueron encarcelados. Los ángeles no están en el infierno. Los ángeles que se rebelaron contra Dios no están en el infierno. Entonces, ¿dónde están los ángeles que se rebelaron contra Dios? En el abismo. ¿Y qué hay en el abismo? Agua y oscuridad. Ahora, yo me ponía a pensar, hermano, estudiando las escrituras. La Biblia dice que los ángeles son llamas de fuego. Escuchen bien esto: los ángeles son llamas de fuego, son espíritus, no son almas, son espíritus, o sea, son llamas de fuego. El abismo, dice la Biblia que el único que puede escudriñar el abismo es Dios. No hay mente humana, no hay mente inteligente que pueda estudiar el abismo sino el Señor. Ahí los metió. Y como el abismo es un pozo de agua, y una agua con una alta temperatura que no la soportaría un ser humano,
ahí metió ¿a quién? A los ángeles caídos. Ahí los encerró. ¿Y qué pasa cuando una llama de fuego entra al agua? ¿Qué sucede? Se apaga. Los ángeles en el pozo están estáticos. Están ahí porque esa vida que ellos tenían, esa flama de fuego se les ha apagado. En otras palabras, se han quedado débiles y sin poder. Y sabe una cosa, Apocalipsis 20 nos habla un poco más acerca de esto. En Apocalipsis 20 dice la Biblia que Satanás será atado por 1000 años. Vamos a leer lo que dice ahí. Satanás será atado por 1000 años. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Con qué llave? O sea que ese océano, ese abismo tiene cerrojo, o sea, está cerrado. No pueden salir de ahí esos demonios terribles. Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Y a dónde lo arrojó? Al abismo, no al infierno. Hermano, yo he escuchado, y usted yo sé que ha escuchado, miles de testimonios de hermanitos, de hermanitas, que supuestamente Dios los ha llevado al infierno, y ellos han contado que en el infierno, según ellos, han visto demonios que a la gente les están metiendo cuchillo, que les están metiendo espada, que a la gente la están atormentando. Ellos dicen que esto es fantasía y es una mentira cruda. En el infierno no hay demonios. Estoy seguro que si esto lo escucha algún pentecostal que no sabe nada, me va a criticar, me va a juzgar y va a pensar que yo estoy loco. En el infierno no hay demonios. No hay demonios, porque el infierno no ha sido hecho para los demonios. Entonces, pastor, para los demonios y para Satanás, ¿dónde va a estar Satanás antes de ser lanzado al lago de fuego? Primero al abismo, después al lago de fuego. El abismo es una cárcel. Cuando dice la Biblia en Efesios, vamos a leerlo, 4, que Jesucristo descendió a los infiernos, vamos a ver lo que dice. Efesios, mira lo que dice aquí, en Efesios 4, por lo cual dice, 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él es el mismo que también subió por encima de todo. ¿A dónde descendió? A las partes más bajas de la tierra. Quiero que me sigan de una manera lenta porque esta enseñanza ha sido muy gruesa. Yo sé que ustedes están creciendo. Antes de que Jesucristo se manifestara en carne, existía el Hades y el Seol. ¿Han escuchado hablar ustedes del Seol? El Seol era un lugar de espera cuando una persona moría buena, que había cumplido mandamientos de la ley, que había sido asignado por Dios. Este hombre, por ejemplo, David, los profetas, Elías, Eliseo, estos hombres cuando murieron, ¿dónde se fueron? ¿Al cielo o al Seol? Al Seol, y el Seol está abajo. El Seol está abajo. ¿Y el Hades dónde está? Abajo. Antes estaba el Hades y el Seol de esta manera, cerca, juntos. Jesucristo tenía que bajar a las partes más bajas, como dice la Biblia y valga la redundancia, y con su sangre, porque ya había muerto, con su sangre rociarla sobre todos aquellos que solamente tenían la sangre de los corderos, que eran animales, porque los pecados antes de Jesús se limpiaban con sangre de corderos, de animales, pero esa sangre no te podía llevar a la presencia del mismo Dios.
tenía que ser la sangre del Cordero inmolado, la sangre de Jesús. Jesús desciende a la parte más baja y va y rocea su sangre a todas las personas que habían caminado desde el tiempo de Abel hasta donde él había llegado, y le rocea la sangre y se los lleva a la presencia de Dios, a este lugar llamado el paraíso, para que sigan esperando, pero ya no mirando a la otra gente, ya no en la parte de abajo, sino en la parte de arriba. Cuando Jesús se lleva a esa gente, se hace uno solo. Ya no son los infiernos, ahora es el infierno. Se convierte en el infierno. Y prueba de ello es la historia de ¿quién? Del rico y Lázaro. Dice la Biblia, y aquí vamos a traernos abajo los argumentos de esas hermanas y esos hermanos que a los cristianos los tienen asustados. Y se paran acá y dicen, ¡ay, voy al infierno! Y vi que al chavo le metían ahí una espada o un palo, le dolían. Había una adúltera y por el recto le metían un palo. Y son fantasías. La Biblia no dice nada de eso. Porque si así hubiera dicho Jesús, ya lo hubiera relatado en la historia del rico. El rico estaba atormentado. ¿Por qué ente? ¿Por demonios? ¿Por gusanos? ¿Qué le estaba atormentando al rico? Eso significa que en ese Hades o ese infierno sí hay fuego. Hay una temperatura que sí le hace daño al alma del ser humano, pero no al espíritu de un demonio. Los demonios no son almas, son espíritus. Y ese fuego del infierno a un demonio no le hace nada. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Gadareno? Vamos a leer la historia del Gadareno rapidito. Hay una parte que a mí me llama la atención. Una parte que los demonios le piden a Jesús que no los mande ¿a dónde? Marcos 5:1-20. Vamos a ver rapidito, Marcos. Y esto a mí me llamaba mucho la atención, que los demonios sí le tienen miedo antes de que vayan al infierno, al lago de fuego. Acá no le tienen miedo al infierno, le tienen miedo a otro lugar. Miren lo que dice acá. Marcos 5, vamos rapidito. Vamos a leer el verso 12. ¿Alguien lo lee? Amén. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que no entremos en el infierno. Ya, vamos a Lucas 8. Vamos a ver la versión más cercana, donde se aproxima a lo que les quiero decir. Lucas 8. Acá está. Lucas 8:31. Lucas 8:31. Pero vamos desde el 30, vamos a leer. Dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él les dijo, Legión, porque somos muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase, ¿a dónde? ¿A dónde? Al abismo. ¿Los demonios le tienen miedo al infierno? No. Los demonios no le tienen miedo al infierno. ¿Le tienen miedo a qué? Al abismo. Porque como ellos son fuego, al meterlos al abismo, que significa pozo de agua y de oscuridad, se van a quedar estáticos, sin fuerza, débiles. No se van a morir débiles, porque tienen que irse ¿a dónde? Al lago de fuego, que ese es el juicio final. Se van a ese lugar y están ahí inmovilizados, es la palabra correcta. Le dijeron a Jesús, te rogamos que no nos mandes al abismo. Significa que los demonios le tienen miedo al abismo. Y Jesús tuvo misericordia de ellos, que los dejó. O sea, pero tan tenebroso es el abismo, que hasta los demonios
Le tienen miedo. A su nombre, gloria. Qué interesante es esto. Qué interesante es esto. Que el rico, estando en el infierno, no lo estaba atormentando un demonio. No lo estaba atormentando un demonio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos creer cuando se para aquí una señora y dice, ay, estuve en el infierno y ahí vi un demonio, vi otro demonio y había otro demonio en el infierno? ¿Qué es eso, hermano? ¿Usted cree que los demonios se van a ocupar de irse al infierno a atormentar a la gente cuando tienen mucho que hacer en la tierra? ¿Dónde está la lógica humana? ¿Usted cree que el diablo se va a preocupar por los que ya están perdidos en el infierno sabiendo que ya no tienen salvación y el diablo los va a mandar allá para atormentarlos? No, pues tiene que venir acá a los que todavía no han ido al infierno y que Satanás sabe que les queda posibilidad de arrepentirse e irse al cielo. Ahora, los demonios no se reproducen. Como para decir, bueno, Satanás se reproduce y mandó un poco al infierno y reprodujo más. No se reproducen. Tienen un número contado de demonios. Y si tienen un número contado, Satanás no puede desperdiciar el tiempo en irse al infierno y agarrar a una mujer adúltera que está en el infierno y comenzar a decirle adúltera, perdiendo el tiempo. Por eso que la Biblia dice claramente, si alguien viene y te anuncia otro evangelio, ay hermanos, si en el infierno hay un demonio así, con cachos, otro así, otro se parece a Michael Jackson. Escuché una vez que decía que hay un demonio que se parece a Michael Jackson en el infierno. Y se ponen a llorar, y los hermanos, yo no me quiero al infierno, ¿y qué hago, hermana? Arrepiéntase. Pero si estás arrepentida. Y toda la iglesia que hace 10 años aceptó a Jesús, se lavó con su sangre, pasan de nuevo adelante a arrepentirse. Significa que no tienen segura su salvación. Significa que no están seguros de que son salvos. Solo hay dos cosas que tú puedes perder la salvación. Hay dos cosas en las cuales tú sí puedes perder la salvación. Por dos cosas. De resto, no hay pecado grande ni chico que te haga perder la salvación. El primer pecado gravísimo que sí te hace perder la salvación es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice la Biblia que no será perdonada ni en ese siglo que Jesucristo lo habló, ni en este siglo venidero que es el siglo de nosotros. Si tú blasfemias contra el Espíritu Santo, si tú te pones a hablar mal del Espíritu Santo, no tienes perdón. 2. Si te vuelves apóstata, si comienzas a contradecir esa palabra, si comienzas a decir, no, yo no creo. No, yo no creo lo que está diciendo el pastor Abner. ¿Y usted cree que esto que yo estoy enseñando, yo lo he sacado de mi cuenta? He tenido que escudriñar, he tenido que investigar, he tenido que pedirle al Señor que me ilumine para no predicar herejías. Y si tú dices, no, eso no es así, te conviertes en un apóstata. Porque no estás aceptando la verdad bíblica. Su nombre, gloria. El ser apóstata te hace perder la salvación y el blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso dice San Juan, dice la Biblia, vamos a verlo en Juan. A ver, apaguen ese aparato para correr con el tiempo. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Juan. Vamos a ver. Hay pecados por los cuales, dijo el apóstol, por los cuales él pide que no se pida. Aquí está. Primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. ¿Qué pecado es de muerte entonces? ¿Cuál es el pecado que me mata? ¿Cuál será ese pecado que me mata? La palabra muerte, escuchen bien esto, la palabra muerte es separación entre Dios y el hombre. ¿Qué nos une a nosotros con Dios en este momento? ¿Que nuestra vida, el soplo de vida nos une con Dios? No. Porque nosotros estuvimos muertos en nuestros, ¿en qué? En nuestros pecados.
Dios no se podía acercar a nosotros porque éramos idólatras, porque habíamos rechazado al Señor Jesús por ignorancia, pero Él, a pesar de eso, buscó los medios, creó este plan de salvación para acercarse a nosotros. Ahora nosotros tenemos vida porque estamos en Dios y tenemos a Jesús. Entonces, ¿qué es un pecado de muerte? Es aquel pecado que me aleja rotundamente de Dios. Miren lo que dice la Biblia: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida a Dios, y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, dice, pero hay pecados que no son de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. El maligno no le toca. Y mira cuál es el pecado de muerte que menciona abajo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, que es su Hijo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y abajo le dice: hijitos, guárdense de los ídolos. ¿Qué pasaría si mañana, Dios no quiera, se descarría uno de ustedes? Y de pronto se descarría y se va a Yabata y se postra ante el muñeco que está allá. Ese pecado de idolatría lo podría separar delante de Dios. La apostasía es apostatar. Ese pecado de idolatría es apostatar, desviarse de la verdad, dejar de adorar al verdadero, sabiendo y conociendo, estás adorando al falso. Eso se llama apostasía. La apostasía, hermanos, no tiene perdón de Dios. La apostasía no tiene perdón de Dios. Fue profetizado como 3 males: la apostasía, el hijo de perdición y el anticristo. A su nombre, gloria. Entonces, Satanás, cuando Cristo venga a reinar, ¿a dónde lo va a mandar el Señor? ¿Por qué no lo manda al infierno el Señor? ¿Por qué no agarra al ángel que dice Apocalipsis y lo amarra y lo mete al infierno? ¿Por qué? Porque no le hace nada al infierno, hermano. Porque ese fuego no ha sido diseñado para él, sino para las almas. Pero ¿dónde va a ser después que el diablo sea suelto y cuando sea juzgado? Miren la parte final donde el infierno y las almas y Satanás van a ser arrojadas. Miren lo que dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y estaba él sentado, y delante de él, el cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, significa que hay pequeños en el infierno. Pues sí. Si hay niños que tuvieron razón, que conocieron, que ya entendían qué es robar, qué es coger, y no se les educó y no se arrepintieron, y hay muchos pequeños. Y la palabra pequeño en el original significa niño. Cuando usted vea la palabra pequeño, significa niño. Jesucristo dijo: cualquiera que le hiciera daño a estos pequeños, o sea, niños. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades. Dijimos al principio que el Hades es el infierno. Y el Hades entregaron a los muertos. O sea que, ¿a quién entregaron? ¿A los muertos o a los demonios? A los muertos. Aquí también no menciona a los demonios. Vamos a ver dónde entra Satanás y todos sus secuaces. Mira lo que dice.
y los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A su nombre, gloria. Qué interesante, qué interesante. Mire lo que dice la Biblia. Usted me dirá, oiga pastor, pero ahí no dice que el diablo y sus demonios fueron lanzados al lago de fuego, ¿cierto? No dice, ¿verdad? Entonces usted me podría decir, oiga pastor, ahí dice que va a lanzar a la muerte, al Hades, y a los que no fueron escritos al lago, a los que no fueron escritos en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego. Pero ahí no aparece Satanás. Amén. ¿Quiere ver dónde aparece Satanás que también es lanzado a ese lugar? Vamos a ver. Miren cómo aparece Satanás que también es lanzado ahí mismo. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 10, 20:10. Y el diablo, ¿quién? ¿Quién, hermano? El diablo que los engañaba, ¿a dónde fue lanzado? Al lago de fuego. Él va a ser el que va a inaugurar primero el lago de fuego. A su nombre. Satanás va a inaugurar, él va a ser el primer inquilino que va a estar en el lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué interesante, ¿ah? Qué interesante. Satanás no ha sido lanzado ni será lanzado al infierno, sino que el infierno va a ser lanzado al lago de fuego. Pero ahí no menciona el abismo, porque el abismo es una cárcel para todo aquel que se rebela contra Dios. Hablo de seres espirituales. Esa es la cárcel para aquellos que se rebelan contra Dios. Pero allá. Pero, y si los ángeles que se rebelaron contra el Señor están en el abismo, ¿y quiénes son los que nos atormentan ahorita? Los ángeles de Génesis 7, 6. Los hijos de los ángeles. Ya lo hemos leído, ya lo hemos enseñado. En Génesis, vuelvo a hacer un repaso pequeño, la tercera parte de ángeles están guardadas en ese lugar llamado abismo, que es una cárcel para espíritus, o sea, ángeles. Y la pregunta es, si solamente Satanás se quedó suelto y fue que el que tentó a Adán y Eva no fue un demonio, sino fue el mismo Satanás. Lo tenemos claro. Entonces no habían demonios, solo estaba Satanás y sus secuaces encerrados. Cuando Dios ve que la maldad de los hombres, los cainitas, comenzaron a multiplicarse, hubieron incestos, hubo lo peor del pecado, y Dios escogió a los setitas, al hijo de Set, al reemplazo de Abel. Y Set comienza a hablarle, porque ya su padre, Adán, le había predicado, les había hablado del Señor. Y Set comienza a honrar al Señor, y sus hijos comienzan a creer en Dios. Y Dios, al ver que estos muchachos eran temerosos y se respetaban y no se contaminaban con nosotros, los malos quisieron destruirlos. Y Dios, en defensa a que no destruyesen a los setitas, a los hijos de Set, ¿qué hizo? Mandó ángeles guardianes. ¿Y qué hicieron estos ángeles guardianes? Pecaron contra Dios. Y ahí es donde está la deformación genética. Un ángel, cuando pasa la capa de ozono, coge cuerpo humano y puede comer y puede sentir. Lo dice Génesis, cuando llegaron dos ángeles y el Señor Jesucristo a hablar ¿con quién? Con Abraham. ¿Y qué hizo Abraham cuando lo vio a los 13? Les dio de comer, de tomar, le lavó los pies y comieron tablito, mantequilla, una rica cena, y comieron y se fueron. Quiere decir que los ángeles, al materializarse, tienen sentimientos, tienen hambre, tienen sed, pero no tienen alma. O sea, no tienen orden de reproducción. Escuchen bien esto. Los ángeles no tienen orden de reproducción cuando vienen a la tierra. Entonces, como Dios confiaba en que no se podían reproducir,
pero estos bandidos, sabiendo el mandamiento, se enamoraron o tomaron. Aquí la dice que tomaron. La palabra tomar es arrebatar. La palabra llegarse es tener un casamiento. Aquí no dice que pidieron a la chica, sino que las tomaron. O sea, de una manera agresiva, ven para acá, y las hicieron su mujer. En otras palabras, las violaron. Y al estar los ángeles con las hijas de los hombres, que eran las hijas de los hetitas, y eran hermosas estas mujeres que dice la Biblia, al unirse con ellas, Dios les dijo a los ángeles: hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Y la pregunta es, sabemos que por consecuencia del pecado esta carne se deteriora, es corruptible. Entonces los ángeles, cuando ya la carne comienza a envejecerse, tienen que salirse de ese cuerpo porque se desvanece ese cuerpo y ellos quedan en espíritu. Ya no tienen cuerpo. ¿Dónde se van? Si Dios no los quiere ya. Si tampoco los mandaron al infierno. ¿Dónde se van? Si tampoco la Biblia dice que los cogieron y los guardaron allá. Se quedaron vagando en el espacio. Ahora, ellos deforman la genética y tienen relaciones con las hijas de las mujeres. Sabemos que este cuerpo produce líquido seminal. El alma no produce líquido seminal, entiendan esto. Este cuerpo es el que produce el semen. Y si este cuerpo produce semen, entonces crea la vida porque el alma ingresa. Pero al producir semen con el óvulo de la mujer, se fecundó un ser, pero ¿sin qué? Sin alma. Esos son los hombres de renombres. Salieron con un cuerno, salieron con un ojo por acá. O sea, la genética se deformó. Con dos cabezas, las sirenas, o sea, terrible, hermano. Ellos son los que hicieron Machu Picchu, los que hicieron los seres mitológicos, los que hicieron todas esas cosas grandes, con unas energías y unas fuerzas que agarraban las piedras y que hasta ahora los ingenieros de este tiempo no saben cómo explicar que Machu Picchu haya sido tan perfectamente diseñada piedra sobre piedra. No saben. Si en ese entonces no habían grúas, si ni siquiera una grúa puede levantar una piedra así, de estas actuales. ¿Cómo levantaron los incas esas tremendas piedras para armar Machu Picchu? ¿Quién los hizo? Los gigantes. ¿Por qué? Porque comenzaron los seres humanos a adorar a los gigantes. Ahí están. ¿Han visto ustedes la cultura Chimú, Paracas? Hay unas caras todas feas. ¿Sí han visto una deformación de caras? Y uno dice, ¿dónde? ¿Qué imaginación para que el hombre haga un guapo con una cara así, una nariz fea, con unos ojos? Esos son los demonios. Eran los gigantes. Esa era la cara de los gigantes. Y dice la historia de Enoc, que es donde habla bastante de esto, que ellos agarraban pueblos, los adoraban a ellos y tenía que la gente alimentarlos. Y la gente ya no se daba abasto de alimentar a un gigante, que los gigantes se comenzaban a comer ¿a quién? A la gente. ¿Y qué pasó cuando ese cuerpo del gigante, el cuerpo tiene que irse a la tierra? Desaparecía ese cuerpo. ¿El espíritu volvía a Dios? No. ¿Iba al infierno? Tampoco. ¿Dónde se quedó? Se hicieron parte de Satanás. Y Satanás con ellos comenzaron a hacer todo esto. Ahí están los demonios. A su nombre. Pero todos esos van a ser lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Y dice ahí que ahí sí van a ser atormentados. El infierno no atormenta al diablo. El infierno no atormenta a un demonio, sino el lago de fuego. Ahí sí defiende a Satanás el lago de fuego. A su nombre. Tres cosas, no se olviden. El abismo, cárcel para los rebeldes espirituales, los ángeles. Seol, Hades. Seol era el lugar donde llegaban la gente que tenía al Señor o que había caminado con Dios y fueron llevados al cielo. Se hizo un sol, Hades, infierno. Y lago de fuego. Tres cosas actualmente hay. La pregunta es, ¿dónde está el lago de fuego? Ese sí está fuera del planeta Tierra. No está en el planeta Tierra. El infierno sí está debajo. Porque si el lago de fuego estuviera en la Tierra, debería consumirlo. Está fuera. Ese es un juicio terrible. Y los volcanes dicen que son
son el desfogue del infierno. El desfogue del infierno. Dice Jesús, así es el desfogue. Tanta gente que hay debajo de la tierra consumiéndose. ¿Qué hace cuando usted pone candela debajo de la tierra? No busca el fuego como desfogar. Ahí están los volcanes. Y dice la Biblia que cuando los horitas se rebelaron contra Dios, se abrió la tierra y se los tragó. Y salió fuego de la tierra. Pero que quede claro esta doctrina. ¿Quién atormentaba al rico? ¿Cómo? El fuego, hija. Entonces no se dejen engañar cuando mañana escuche un testimonio que en el infierno hay un demonio. Eso es mentira, pura fantasía. Más creen a los sueños que a la Biblia. Denle gracias a Dios que usted tiene una iglesia y un pastor que le predica lo que la Biblia dice. Póngase de pie. Y denle un aplauso al Señor Jesucristo.